Perú Cultural, Canal Peruano de Cultura presenta a Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. Tradición titulada Muerte en vida. Crónica de la época del 26º y 27º virreyes. Y Laura Venegas era bella como un sueño de amor en la primavera de la vida. Tenía por padre a Egas de Venegas, garnacha de la Real Audiencia de Lima, viejo más seco que un arenal, hinchado de prosopopeya, y que nunca volvió atrás de lo que una vez pensara. Pertenecía a la secta de los infalibles que, de paso sea dicho, son los más propensos a engañarse. Con padre tal, Laura no podía ser dichosa. La pobre niña amaba locamente a un joven médico español llamado de Enrique Padilla, el cual, desesperado de no alcanzar el consentimiento del viejo, había puesto mar de por medio y marchado a Chile. La resistencia del Golilla, hombre de voluntad de hierro, nacía de su decisión por unir los 20 abriles de Laura con los 50 octubres de un compañero de oficio. En vano Laura, agotando el raudal de sus lágrimas, decía a su padre que ella no amaba al que la deparaba por esposo. Melindres de muchacha. La contestaba el flemático padre. El amor se cría. El amor se cría. Palabras que envenenaron muchas almas, dando vida más tarde al remordimiento. La casta virgen, fiada en ellas, se dejaba conducir al altar, y nunca sentía brotar en su espíritu el amor prometido. El amor se cría. Frase inmoral que servía de sinapismo para debilitar los latidos del corazón de la mujer, frase típica que pinta por completo el despotismo en la familia. En aquellos siglos había dos expedientes soberanos para hacer entrar en vereda a las hijas y a las esclavas. Era una esclava ligera de cascos o se espontaneaba sobre algún chichismeo de su ama, pues la panadería de Jaime el Catalán, o de cualquier otro desalmado, no estaba lejos, y la infeliz criada pasaba allí semanas o meses sufriendo azotaina diaria, cuaresmal ayuno, trabajo crecido y todos los rigores del más bárbaro tratamiento. Y cuenta que esos siglos no fueron de librepensadores como el actual, sino siglos cristianos de evangélico ascetismo y suntuosas profesiones. Siglos, en fin, de fundaciones monásticas, de santos y de milagros. Para las hijas desobedientes al paternal precepto se abrían las puertas de un monasterio. Como se ve, el expediente era casi tan blando como el de la panadería. Laura, obstinada en no arrojar de su alma el recuerdo de Enrique, prefirió tomar el velo de noticia en el convento de Santa Clara. Y un año después pronunció los solemnes votos, ceremonia que solemnizaron con su presencia a los cabildantes y oidores, presididos por el virrey, recién llegado entonces a Lima. Y de Carmine Nicolás Caracciolo, grande de España, príncipe de Santo Buono, duque de Castel de Sangro, marqués de Buchiánico, conde de Schiavi, de Santo Vido y de Capracota, barón de Monteferrato, señor de Nalbelti, fray Nenéfrica, Gradinarca y Castelnovo, recibió el mando del Perú de manos del obispo de La Plata de fray Diego Morcillo Rubia de Auñón, que había sido virrey interino desde el 15 de agosto hasta el 3 de octubre de 1716. Para celebrar su recepción, Peralta, el poeta de la Lima fundada, publicó un panegírico del virrey napolitano, y Bermúdez de la Torre, otro titulado El sol en el zodíaco. Ambos libros son un hacinamiento de conceptos extravagantes y de lisonjas cortesanas en estilo gongorino y campanudo. De un virrey que, como el excelentísimo señor de Carmine Nicolás Caracciolo, necesitaba un carromato para cargar sus títulos y pergaminos, apenas hay huella en la historia del Perú. Solo se sabe de su gobierno que fue impotente para poner diques al contrabando, que los misioneros hicieron grandes conquistas en las montañas y que en esa época se fundó el Colegio de Ocopa. Los 3 años 3 meses del mando del príncipe de Santo Buono se hicieron memorables por una epidemia que devastó el país, excediendo de 60.000 el número de víctimas de la raza indígena. Fue bajo el gobierno de este virrey cuando se recibió una real cédula prohibiendo carimbar a los negros esclavos. Llamábase carimba cierta marca que con fierro hecho ascua ponían los amos en la piel de esos infelices. Solicitó entonces el virrey la abolición de la mita, pues muchos enmenderos habían llevado el abuso hasta el punto de levantar horca y amenazar con ella a los indios mitayos. Pero el monarca dio carpetazo a la bien intencionada solicitud del príncipe de Santo Buono.
Ninguna obra pública, ningún progreso, ningún bien tangible ilustran la época de un virrey de tantos títulos. Una tragedia horrible, dice Lorente, impresionó por entonces a la piadosa ciudad de los reyes. Encontróse ahorcado de una ventana a un infeliz chileno, y en su habitación una especie de testamento, hecho la víspera del suicidio, en el que dejaba su alma al diablo si conseguía dar muerte a su mujer y a un fraile de quien ésta era barragana. 5 días después fueron hallados en un callejón los cadáveres putrefactos de la adúltera y de su cómplice. El 15 de agosto de 1719, pocos minutos antes de las 12 del día, se obscureció de tal manera el cielo que hubo necesidad de encender luces en las casas. Fue este el primer eclipse total de sol experimentado en Lima después de la conquista y dio motivo para procesión de penitencia y rogativas. El mismo de Fray Diego Morcillo, elevado ya a la dignidad de arzobispo de Lima, fue nombrado por Felipe V virrey en propiedad, y reemplazó al finchado príncipe de Santo Buono en 16 de enero de 1720. Del virrey y arzobispo decía la murmuración que a fuerza de oro compró el nombramiento de virrey. Tanto le había halagado el mando en los 50 días de su interinato. Lo más notable que ocurrió en los 4 años que gobernó el mitrado fue que principiaron los disturbios del Paraguay entre los jesuitas y Antequera, y que el pirata inglés Juan Clipperton apresó el galeón en que venía de Panamá el marqués de Villacocha con su familia. Y así como así, transcurrieron 2 años, y Sor Laura llevaba con resignación la clausura. Una tarde hallábase nuestra monja acompañando en la portería a una anciana religiosa, que ejercía las funciones de tornera, cuando se presentó el nuevo médico nombrado para asistir a las enfermas del monasterio. Por entonces, cada convento tenía un crecido número de moradoras entre religiosas, educandas y sirvientas. Y el de Santa Clara, tanto por espíritu de moda cuanto por la gran área que ocupa, era el más poblado de Lima. Fundado este monasterio por Santo Toribio, se inauguró el 4 de enero de 1606. Y a los 8 años de su fundación, dice un cronista, contaba con 150 monjas de velo negro y 35 de velo blanco, número que fue, a la vez que las rentas, aumentándose hasta el de 400 de ambas clases. Las 2 monjas, al anuncio del médico, se cubrieron el rostro con el velo. La portera le dio entrada, y la más anciana, haciendo oír el metálico sonido de una campanilla de plata, precedía en el claustro al representante de Hipócrates. Llegaron a la celda de la enferma, y allí Sor Laura, no pudiendo sofocar por más tiempo sus emociones, cayó sin sentido. Desde el primer momento había reconocido en el nuevo médico a su Enrique. Una fiebre nerviosa se apoderó de ella, poniendo en peligro su vida y haciendo precisa la frecuente presencia del médico. Una noche, después de las 12, 2 hombres escalaban cautelosamente una tapia del convento, conduciendo un pesado bulto, y poco después ayudaban a descender a una mujer. El bulto era un cadáver robado del hospital de Santa Ana. Media hora más tarde, las campanas del monasterio se echaban a vuelo anunciando incendio en el claustro. La celda de Sor Laura era presa de las llamas. Dominado el incendio, se encontró sobre el lecho un cadáver completamente carbonizado. Al día siguiente y después del ceremonial religioso se sepultaba en el panteón del monasterio a la que fue en el siglo Laura Venegas. Aleluya. Aleluya. Sacristán de mi vida, toda soy tuya. Y pocos meses después Enrique, acompañado de una bellísima joven, a la que llamaba su esposa, fijó su residencia en una ciudad de Chile. ¿Ahogaron sus remordimientos? ¿Fueron felices? Puntos son estos que no incumbe al cronista averiguar.